El Vaticano, la Santa Sede, es para muchos, aun cuando no practiquen la fe cristiana, sinónimo de arte, paz y seguridad. Este pequeñísimo estado, de solo 49 hectáreas de superficie, tenía en 2019 apenas 825 habitantes. Es uno de los rincones más pacíficos del mundo. Casi todos quienes viven allí están relacionados de una u otra manera con la Santa Sede. Todos se conocen entre sí y saben a qué se dedican sus vecinos. Pero en junio de 1983 ocurriría un incidente que escandalizó y aún escandaliza a la opinión pública. 3 papados han pasado desde aquel fatídico día, cuando un empleado del Vaticano denunció la desaparición de su hija de 15 años. Desde entonces, las teorías y los callejones sin salida han dibujado un laberinto de posibilidades alrededor de Emanuela Orlandi: mafias, redes de trata de personas, terrorismo e incluso la posibilidad de que altos miembros de la curia estén implicados. La enorme cantidad de elementos y entredichos hacen pensar todo esto como una cortina de humo orquestada por personas muy poderosas, un despliegue de sospechosos destinado a desdibujar el rostro de un único culpable. Pietro Orlandi, el hermano mayor de Emanuela, lleva desde hace 40 años una lucha legal contra todos, decidido llegar al final del misterio. Ese es el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi, la niña del Vaticano. Fragmentos de la noche. El 22 de junio de 1983 pareció un día como cualquier otro en la vida de Emanuela Orlandi, de solo 15 años. Emanuela, hija de Ercole Orlandi, un empleado del Palacio Apostólico, vivía con sus padres y sus 4 hermanos en la Ciudad del Vaticano. Aquel día, salió de su casa alrededor de las 16:30 horas, una rutina que cumplía sin falta todos los miércoles y viernes, los días en que recibía clases de música en el Instituto Tommaso Ludovico da Victoria. Ese día, Emanuela le pidió a su hermano Pietro que la acompañara, pero el joven se negó, algo que lamentaría durante décadas. La joven llegó al instituto y cursó todas las asignaturas del día. Al terminar la clase, telefoneó a su casa para hablar con su hermana. El motivo era más que cotidiano para una chica de su edad en los 80s. Le habían ofrecido ser agente de la marca Avon para una casa de cosméticos durante un desfile de moda. Le habían prometido un pago de 375,000 liras. Su compañera de instituto, Rafaela Monzi, corroboró que era verdad. Emanuela estaba muy entusiasmada, pero la manera en que llegó la oferta levantaría sospechas que hasta hoy sugieren una posible línea de investigación. Alguien se le había acercado en un BMW verde antiguo, ofreciéndole el tentador negocio. Las 2 jóvenes se dirigieron a la parada del autobús luego de la llamada, y a las 19:20 Rafaela tomó su autobús. Emanuela se quedó sola en la parada esperando su propio transporte. Su hermana Cristina estaba esperándola para acompañarla a una cita, pero al ver que no llegaba a la hora habitual, esperó hasta las 19:30 y decidió ir a buscarla. Pero Emanuela no estaba en la parada del autobús, ni en los alrededores del instituto, así que Cristina regresó a casa pensando que se habían ido por caminos separados. Eran las 8:30 de la noche cuando llegó a su hogar, pero la joven tampoco estaba allí. La alarma fue inmediata. Emanuela era de las personas que siempre cumplía con sus horarios y jamás cambiaba de planes sin avisar antes a algún miembro de la familia. Ercole y los hermanos mayores salieron a buscarla por la ciudad, pero no tuvieron éxito. No había rastros de Emanuela. No perdieron un minuto en acudir a la policía. El padre lo hizo en una comisaría de Trevi, y los oficiales se negaron a tomar la denuncia y no mostraron ninguna urgencia. En primer lugar, porque Emanuela llevaba apenas unas pocas horas fuera de casa, además de que no era ciudadana italiana, sino vaticana. Ercole debería esperar 24 horas para que la denuncia fuera válida. En la desaparición de Emanuela Orlandi
se combina una maraña de pistas falsas, teorías conspirativas, vínculos con la mafia, redes de tráfico e incluso la aparición de personajes como el americano, a quien algunos identifican como el arzobispo Paul Marcinkus, responsable del Banco Vaticano en tiempos de Juan Pablo II, y a quien algunas pistas identifican como un monseñor encaprichado con Emanuela. Pero para la familia Orlandi no había ninguna hipótesis. Aquel 22 de junio, solo sabían que la joven había desaparecido sin motivo. A la mañana siguiente, realizaron la denuncia en una comisaría del Vaticano, y allí surgió la primera pista. El día anterior, un guardia de tránsito y un agente de policía habían visto en la calle Corso del Rinascimento a una jovencita que respondía a la descripción de Emanuela. La chica estaba acompañada por un hombre que llevaba una bolsa de mano con el logotipo de la marca Avon. Ambos estaban junto a un BMW verde. La noticia sacudió a toda Europa. El Vaticano estaba en todos los periódicos, y el caso de Emanuela puso una enorme presión sobre la reputación de la Santa Sede. El periódico Dos Tempo publicó un artículo en el que figuraba el número telefónico de la familia Orlandi, por lo que una avalancha de llamadas con teorías, información dudosa, incompleta o directamente falsa comenzó a saturar la línea día y noche. Ninguno de estos llamados aportó alguna pista útil para dar con la joven. Días después de su desaparición, tras el rezo del Ángelus, Juan Pablo II dijo que no perdía la esperanza en el sentido de humanidad de los responsables de este caso, una declaración que llegaba escandalosamente tarde, teniendo en cuenta las circunstancias. Y no solo eso, sino que el Papa habló de responsables, algo que aún estaba en duda. Los Orlandi no habían recibido ningún pedido de rescate y el secuestro era apenas una hipótesis. Años más tarde, Pietro Orlandi no dudó en decir lo que toda la familia pensaba en aquel entonces. El Papa Juan Pablo II sabía que Emanuela había sido secuestrada dentro del Vaticano y no hizo nada. El 5 de julio, un hombre con acento inglés que se identificó como el americano y dijo ser parte de una organización, exigió la liberación de Ali Akka a cambio de devolver a Emanuela a su familia. Ali Akka, un terrorista turco, había intentado asesinar a Juan Pablo II en 1981 y se encontraba en prisión. El Papa Wojtyła debe intervenir para lograr la liberación de Ali Akka antes del 20 de julio, dijo en su comunicación. Por su parte, en una audiencia del juicio por su ataque al Papa, Akka se negó a ser intercambiado por Emanuela y dijo que la joven era una rehén de la logia masónica Propaganda Due, pero poco después se desdijo y culpó del presunto secuestro a la organización turca Lobos Grises, a la que había pertenecido años atrás. El americano se comunicó 16 veces y en 2 ocasiones reprodujo grabaciones en las que una mujer, que según él era Emanuela, gritaba mientras era torturada. Eso ocurrió durante las últimas llamadas, pero luego el americano desapareció para no volver a aparecer. La investigación no avanzaba y el 24 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitó a la familia Orlandi en su casa y antes de irse pronunció una frase enigmática y polémica: el de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. Por lo demás, se trató de una vista de consuelo en la que el Papa no dio ninguna esperanza ni prometió comprometerse con el caso de Emanuela más de lo que ya había hecho. Durante casi 20 años, no hubo novedades sobre el caso. Ercole Orlandi falleció el 4 de marzo de 2004, sin saber nada sobre el destino de su hija. Poco después, hubo una verdadera explosión de nuevas pistas, a partir de testimonios inesperados. Parecía como si alguien hubiera querido poner el tema nuevamente en el foco de atención, pero no para aclararlo, sino para sumar a la confusión. La primera en hablar fue una mujer llamada Sabrina Minardi, que se presentó en 2006 en el programa de la televisión italiana Chi l'ha visto, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. En ese programa, reveló que había sido amante de Enrico De Pedis, alias Renatino, jefe de la banda de la Magliana, como se conocía la mafia romana. Frente a las cámaras, Sabrina Minardi dijo que De Pedis había sido el organizador del rapto de Emanuela y que ella fue la encargada de mantenerla oculta.
en su propia casa, hasta que Renatino se la llevó para privarla de la vida y tirar su cuerpo en una mezcladora de cemento. Pero la mayor revelación llegó cuando aseguró que De Pedis no había actuado por iniciativa propia, sino bajo las órdenes del americano, a quien no dudó en identificar como el arzobispo Paul Marcinkus, involucrado en el escándalo del Banco Vaticano, que le había costado la vida a Roberto Calvi, y a quien se relacionaba con el deceso de Juan Pablo I, antecesor de Karol Wojtyła. Al mismo tiempo, se conoció un informe de los servicios secretos italianos, donde se sugería, en coincidencia con los dichos de la mujer, que Marcinkus podía ser el americano. Citada por la justicia nuevamente en 2010, su testimonio permitió encontrar un sótano donde aseguraba que estuvo cautiva Emanuela, pero para ese entonces, tanto De Pedis como Marcinkus habían fallecido y no podían declarar. Pero todavía debían pasar otros 3 años hasta que un exorcista de nombre Gabriel Amortep sacudiera a la prensa al declarar que el secuestro de Emanuela se había tratado de un caso de explotación seguido de un crimen. Según reveló, en el Vaticano se organizaban fiestas que incluían un reclutador de jovencitas y también un gendarme de la Santa Sede. Gabriel Amortep no pudo aportar pruebas, pero en 2022, el documental de Netflix presentó el testimonio de una amiga de Emanuela que contó que poco antes de desaparecer, la chica le había contado que estaba siendo molestada con intenciones íntimas por alguien cercano al Papa Juan Pablo II. Para entonces, se habían sumado pistas que apuntaban a que Emanuela podía estar viva, con otra identidad, oculta por el Vaticano. Estas las aportó el periodista italiano Emiliano Fittipaldi, que aseguraba haber tenido acceso a un documento de la Santa Sede, donde se revela que se pagaron 483 millones de liras para mantener alejada de su domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi, a quien habrían llevado a Londres, donde seguía residiendo. Según el periodista, había recibido este documento de 6 páginas, escrito a máquina, de uno de sus contactos en la Santa Sede, donde se consignaban todos los gastos que habría acarreado Emanuela entre 1983 y 1989. El periodista le adjudicó la autoría al jefe de la Administración del Patrimonio del Vaticano, Lorenzo Antonelli, quien lo negó rotundamente. Las noticias contenidas en el texto son falsas y sin fundamento alguno, aseguró Antonelli. Este año 2023, el Papa Francisco ordenó reabrir la investigación sobre la desaparición de Emanuela Orlandi, luego de reiterados pedidos de la familia. El fiscal del Vaticano aseguró que todos los archivos, documentos, informes, información y testimonios relacionados con el caso de Emanuela Orlandi serán reexaminados para no dejar pasar por alto ni el más mínimo detalle. Sin embargo, la mayoría de los indicios apuntan a las más altas esferas de la curia, o como mínimo, a su complicidad, por lo que la resolución del caso de Emanuela Orlandi puede convertirse en uno de los más turbios y encubiertos de la historia criminal moderna en Europa. Espero que la siguiente historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.